Yo les quiero hablar de unos temas que la verdad es que entre ayer y hoy hemos tenido noticias un tanto espeluznantes. Ayer nos dijo el INEGI que la inflación anualizada a mayo ya es del 7.65%. Después hay unos comentaristas bien optimistas que dicen, ya vamos bien porque el mes pasado fue de 7.68, bajó 3 centésimas de punto porcentual. La verdad, si nomás anotáramos los números a la primera décima, la inflación el mes pasado hubiera sido el 7.7 y también el 7.7. No se está avanzando, no está jalando el plan antiinflacionario que anunció hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo anunció su secretario de Hacienda, pero es lo mismo. Pero la verdad es que desde que se anunció en este programa dijimos, muy difícil que vaya a funcionar el plan, porque gran parte de la inflación es importada. ¿Y de quién importamos la mayor inflación? Pues de Estados Unidos, que esta mañana anunció que su inflación en mayo fue del 8.6%. Ellos no le echan más numeritos, 8.6%, la mayor en 40 años. Entonces, ¿por qué está más cara los alimentos? Porque importamos 50 al 60% de los alimentos de allá, de ese país que este gobierno, no sé por qué se quiere pelear con él, pero en fin, han de tener un plan secreto ahí en Palacio Nacional, cual yo ignoro. Pero por si las cosas no fueran suficientemente preocupantes, hoy también se anuncian que el 77% del país está escaso de agua, 10% del territorio reporta sequía de extrema a excepcional y solamente 3 estados de la República no han sido afectados por la sequía y son Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Hasta en Tabasco hay lugares donde está faltando el agua, hasta en Chiapas hay zonas de sequía. ¿Y esta sequía qué está generando? Pues está generando que suban los precios de los alimentos, pero sobre todo los precios del maíz y del frijol. Entonces, cuidado, las cosas no están fáciles, las cosas no están sencillas, y creo que esto debe servirnos a todos como una advertencia a ser más prudentes en nuestro gasto, a ser más prudentes en los niveles de endeudamiento personal que podamos adquirir, o si tenemos una empresa, los gastos y endeudamientos de nuestras empresas. Tenemos que ser muy cautos porque ya se demostró, como aquí lo dijimos desde que empezó a irse para arriba la inflación, otra vez, lo siento, contradiciendo el discurso oficial del gobierno, dijimos que iba a ser un fenómeno inflacionario a mediano plazo. Bueno, ya el mismo presidente López Obrador por fin lo aceptó, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no se va a acabar muy rápidamente, y después que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijera, me equivoqué, yo creía que la inflación no iba a ser peligrosa y que no iba a durar mucho. Pues caray. Ahora, no se equivocaron. Lo que pasa es que a los políticos les gusta darnos noticias optimistas, porque más vale decir me equivoqué a ser pesimista. Pero así están las cosas y creo que todos estamos de alguna manera u otra sufriendo los efectos de una economía que no marcha. Claro, los que menos tienen son los que más sufren cuando una economía no está generando riqueza, no está generando empleos y no está distribuyendo la riqueza. Bernardino. Sí, Eduardo, efectivamente, la verdad es que la realidad supera todo lo que se ha dicho ya por el gobierno respecto a la economía. Nada más basta ir al mercado con 500, 300 pesos que antes comprabas a lo mejor 2, 3 cosas, ahora ya se superó por mucho más de 1,000 pesos. Es decir, ahí te das cuenta prácticamente cómo la inflación está alcanzando a todos nosotros, ¿no? Ayer Félix Perena, que es el que hace el súper en su casa, nos decía que lo que antes compraba con 1,500 pesos ahora le está costando 2,000 y pico de pesos. No es fácil la situación. Juan. Yo quisiera comentar 2 cosas. En el tema de la inflación no hay que olvidar que se está subsidiando el incremento de las gasolinas y del diésel en una forma importante. Y del gas, y de la tarifa eléctrica, todo está subsidiado. Ok, si no fuera así, la inflación ya se habría disparado en una forma terrible, mucho más de la que hoy nos tiene asustados.
Y dos, en relación al tema de la falta de agua, México está viviendo un proceso acelerado de desertificación, pérdida de suelos, pérdida de lluvia. Entonces, se nos están juntando, la verdad, una serie de temas que tienen que ver con el cambio climático y con un poquito de falta o un mucho de falta de atención en el tema. Y falta de conciencia sobre la realidad de lo que es nuestro país, Juan. Ahí por la década de los 80, yo leí un libro que se llama El mal desarrollo de América Latina. Ese libro anotaba por un maestro de Harvard de aquella época, tal vez ya se murió, y no recuerdo su nombre, por ahí tengo el libro, y decía que 2/3 partes del territorio mexicano son zonas áridas, pero nos han hecho creer que esto es un vergel y que es el cuerno de la abundancia. No hay agua suficiente en este país. Y para colmo, la administra una entidad pública que se llama Conagua, que es de lo más ineficiente que pudiéramos imaginar. Mónica. Bueno, justamente ese es el tema, Conagua, la ineficiencia, pero además, en términos del agua de uso doméstico, también la sociedad tiene que cooperar. No solamente es un problema del gobierno, no se pueden regar extensivamente los patios ni los jardines. No se puede gastar agua en lavar coches y ese tipo de cosas. Creo que tenemos que entrar a una lógica de racionamiento, autorracionamiento de agua para poder preservar el agua que se recapta, que es otro problema. Ay, Mónica, en México Mónica, no se recapta. Yo estoy oyendo eso desde que era yo adolescente. Pues sí, ya pasaron varias décadas, ¿eh? Yo sé, pero de todas maneras creo que la sociedad también tiene que cooperar, no se puede quedar pasmada. No debería quedarse pasmada, pero está pasmada, es la triste realidad. Tal vez las nuevas generaciones ya tengan más conciencia sobre el no desperdicio del agua. Venus. Y yo quiero decir algo, no quiero sonar fatalista, pero esta cuestión de la inflación es inevitable. Aquí de lo que se trata es ver cómo el gobierno y sobre todo el Banco de México, quien tiene la función constitucional de combatir la inflación, van a hacer su trabajo. Pero de que va a haber inflación y van a seguir todas esas presiones, tanto internas como la falta del agua, como externas, el petróleo, etcétera, eso es inevitable. O sea, va a haber inflación y como tú decías hace un momento, Eduardo, tendremos que ser cautos y cuidar nuestro dinero. El Banco de México está haciendo lo que puede, elevando tasas de interés con el objetivo de enfriar la economía y hacer que avance menos rápido, haya menos dinero y no haya tantos aumentos en los precios. El problema es que el Banco de México no puede hacer más cuando la inflación la estamos importando. Ya lo dijimos, importamos comida, importamos energéticos, gasolinas, importamos muchísimo. México es un país muy importador. Y entonces, pues la inflación la estamos importando. Y el problema es que el Banco de México no vaya a llegar a un momento tal de que suban tanto las tasas de interés que en vez de enfriar la economía la congele, porque siempre es uno de los riesgos del alza de las tasas de interés. Ya viene otra, y en Estados Unidos ya se anunció que viene otra alza de tasas de interés. O sea, la cosa es muy complicada en todo el mundo. Yo no quiero decir que no más en México. Este es un fenómeno global que surge del COVID, las consecuencias del COVID, los frenos que se le pusieron a la economía, las principales potencias, Unión Europea, Estados Unidos, China. China todavía está saliendo del COVID y haber cerrado las 2 ciudades principales que producen un titipuchal de cosas. O sea, la cosa no es fácil. Entonces, no es decir que el gobierno mexicano el gobierno mexicano hizo bien las cosas desde el 2019 que nos llevó a una recesión, pero nunca sabremos cómo hubiera manejado este gobierno la economía porque ya se le fue el camión, le ganó la circunstancia, ni modo.